Si han leído, han repasado, hay tres tipos de conducción: sensitiva, motora y sensorial. La sensitiva va de abajo hacia arriba. El haz principal es el espino talámico. Espino, médula espinal, talámico termina en el tálamo. Y del tálamo todas las vías sensitivas terminan en la corteza parietal del área sensitiva, 3 unidos del brote. La motora es al revés, desciende el haz córtico espinal, de la corteza del área 4, al área motora, hasta la médula espinal. El haz córtico espinal. El córtico nuclear, lo mismo, inicia de la corteza. Si dice nuclear, ¿qué significa? Que va a llegar a los núcleos de los pares craneales. Córtico nuclear. En cambio, las vías de conducción sensorial ya nos indica sentido sensorial, sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Visión, audición, olfación, gusto. Aquí se añade la vía vestibular. ¿Por qué? Porque la piel va en contacto con la parte sensitiva, ¿no? La vía termalgésica, etc. La primera vía es la vía óptica. Cuando hablamos de conducción es la parte tal vez más árida de lo que es la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque hay que aprenderse sobre todo de memoria primera, segunda y tercera neurona. Si se aprenden eso es fácil. Es como saltar de una estación a otra. Es como ir de un teleférico a la estación, no sé, de la línea azul, ¿no ve? Inicia la 16 de julio, pasa a la otra plaza, llega a la Europea, así es. Esas son el modo de conducción nerviosa. En la vía óptica, lo que tenemos que denotar es, primero, ¿cuál es la primera neurona? ¿Qué significa? ¿Dónde se inicia el estímulo para que llegue a su punto final? Entonces, la primera es la retina. La retina es una expansión de lo que es el encéfalo, o mediante el nervio óptico. ¿Cuál va a ser la primera? Sobre todo, las células que se encuentran en las 10 capas de la retina. En este caso, los conos y bastones. Si se dan cuenta en la diapositiva, si me preguntan a mí qué célula permite la discriminación de colores, conos, ¿no? Colores, conos, una forma de acordar. Y los bastones están los colores. Las células bipolares y las células ganglionares son la principal vía por donde van a ingresar y va a ser la primera estación en lo que es la conducción de la luz mediante la vía óptica. Siguiente, por favor. Entonces, la primera neurona, yo les pregunto en el parcial, ¿cuál es la primera neurona de la vía óptica? Neuronas bipolares. Esa es la respuesta. Si hay incisos A, B, C, D, el inciso A dice neuronas bipolares, esa es la respuesta. Como les dije, las células bipolares pertenecen a las 10 capas de la retina. No necesariamente se van a perder las 10 capas, pero sí que las células bipolares pues, son constituyentes de esta, ¿no? Siguiente. La segunda neurona de las células bipolares llega a las células ganglionares. Lo mismo, pertenece a las capas de la retina. Una vez que llega a las células ganglionares, ya va a recorrer diferentes estructuras, que son estructuras que obviamente ya las conocen, porque justamente ya se les ha llevado en las teóricas y en las prácticas. De las células ganglionares pasa al nervio óptico. El nervio óptico va a pasar al quiasma. Entonces, estaciones, como ya les mencioné, nervio óptico, llega al quiasma óptico, en el quiasma óptico se entrecruzan las fibras de los nervios ópticos, luego llega el tracto óptico, que va a rodear lo que es el mesencéfalo, y llega al cuerpo geniculado lateral.
Si se acuerdan, el cuerpo geniculado lateral se va a comunicar con una estructura en la parte posterior del mesencéfalo, que es el colículo superior, que es parte de la lámina cuadrigémina. Yo les mencionaba a mis estudiantes, la lámina cuadrigémina tiene dos componentes. Los colículos superiores están en relación con la visión y los colículos inferiores con la visión. Siguiente. Atrás, ¿verdad? Ya. Entonces, primera neurona, células bipolares. Segunda neurona, células ganglionares, hacen el recorrido del medio óptico, quiasma y tracto óptico. Y la tercera neurona ya va a pasar en los cuerpos geniculados laterales y va a llegar a las regiones ópticas. Estas regiones ópticas, si se acuerdan, tienen otro nombre. El ácido. ¿Alguien tiene batería? Entonces, este asfenículo calcáreo, ¿de dónde a dónde creen que pasa? Fenículo calcáreo. El ácido geniculado hasta la estructura calcárea. Su nombre mismo lo dice. Y es la parte final de la vía óptica. ¿Dónde termina? Esto que hay que aprender de memoria, ¿no? En el área 17 del color. Eso se encuentra en medio de la estructura calcarina, en el lóbulo occipital, pero en la cara medial del lóbulo occipital. Preguntas, si digamos dicen en el examen, ¿cuál es el área de la visión? Va a haber números, ¿no? 17, 42, 3, 17. El área 17 de Brodmann es el centro o el área de la visión en el lóbulo occipital. Más arriba hay otras áreas, el área 18, 19, pero son áreas de asociación. No son específicamente el área de la visión. Eso también tienen que identificar. Algo importante que tienen que notar en este gráfico. Ese es un contexto. Céntrense en el examen parcial. Muchos de ustedes reprueban el examen parcial porque no saben dar examen. ¿Cómo se da examen? El que abarca mucho, poco aprieta, ¿no? Solo dedíquense a la ADN. Hay más de 10 libros de neuroanatomía. ¿Para qué quieren aprender 10 libros si uno no sabe lo básico? Ya más adelante van a leer de nuevo neuroanatomía, cuando lleven neurología o pero si todos dominaran el ADN, van a saber mucho. Uno. Y dos. Yo sé que el doctor Gutiérrez, por ejemplo, ha dado una teórica. Tengo que estudiar bien su teórica, porque sé que de ahí va a preguntar para el parcial. Y aunque yo le diga, el doctor Arenes dice en su libro, va a decir no, porque yo de mi teórica esto y yo he preguntado eso. Esas dos cosas tienen que tomarlas en cuenta para dar el examen. Siéntense en el libro del doctor Arené y revisen las diapositivas de los doctores. Con eso se van a sacar buena nota. Si nos fijamos obviamente solo en la nota, ¿no? Ahora, si quieren aprender, pueden seguir estudiando de otros libros. Algo que quiero que noten en este gráfico, todos los gráficos son del doctor Arené, para que no se pierdan y solo les recuerden. La visión se entrecruza en el globo ocular, les digo, ¿no? Nosotros vemos el lado temporal, se divide en dos. La línea media es nasal y hacia afuera temporal. Lo que yo veo hacia afuera, la retina nasal es la que está captando esa información. Y viceversa,
lo que yo veo en la línea media, la retina temporal, la captan, se entrecruza. Por eso el entrecruzamiento incluso es doble. Primero a nivel de la retina, la visión, y luego vuelve en el quiasma óptico. Pero solo se entrecruza las fibras nasales, que es en color rojo. Las fibras temporales que están en color azul, esas no se entrecruzan. Y eso es importante que ustedes recuerden, porque hay enfermedades que si se daña el globo ocular, el nervio óptico, el quiasma, va a hacer que esa persona vea diferente en los campos visuales. Eso yo creo que sí les van a preguntar, que siempre preguntan eso. Siguiente. Aparte de la vía óptica, hay vías reflejas. Lo mismo, ¿qué es lo básico de las vías reflejas? Tiene que haber una vía aferente, o sea, que llega al sistema nervioso, la interneurona, que está en el sistema nervioso o el núcleo, y una vía eferente que sale. Esos tres son los principales componentes de cualquier reflejo que ustedes hagan. Entonces, la vía aferente, en este caso de los reflejos pupilares, ¿qué quiere decir pupilar? Cuando la pupila se dilata o se cierra. Si se cierra se llama miosis, si se dilata, midriasis. Llega la luz a la retina. Como ustedes han visto, tienen que recorrer las células bipolares, las células ganglionares, nervio óptico, quiasma óptico, el tracto óptico. ¿Y dónde va a llegar? En el mesencéfalo al colículo superior. Del colículo superior, este ya no va a ir a la región occipital, sino se va a ir a un núcleo, el principal para que ese ojo haga miosis, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Eso es pregunta de examen hasta el cuarto año. ¿Cuál es el núcleo que produce miosis en una persona? Es el núcleo de Edinger-Westphal. Ese núcleo hace que nosotros, cuando observamos con una linterna la pupila, se cierre. Gracias a qué pares craneales. La vía aferente, segundo par craneal. ¿Cuál es el par craneal que va a hacer que se salga? El tercer par craneal, el oculomotor. Así tienen que estudiar la neuroanatomía. En cambio, la midriasis, cuando está dilatado, tiene más que todo que ver con el sistema simpático. ¿Cuál es el ganglio más cercano a la cabeza en el sistema simpático? Ganglio cervical. El ganglio cervical superior. Ese sería el lugar donde se produce la midriasis, ¿no? Secundaria a ese ganglio. Siguiente. Estos dos esquemas son buenos que aprendan. Miren, las fibras del área nasal van a terminar en lugares específicos del cuerpo geniculado, en este caso el área 1, 4 y 6 del cuerpo geniculado. En cambio, las fibras temporales terminan en el 2, en el 3 y en el 5. Clínicamente no tiene mucha relevancia, pero pueden preguntar este tipo de asociaciones. Siempre estudien números, a veces les preguntan siempre eso. Y este otro gráfico de su derecha es lo que les decía. Las letras nos dicen si ese paciente tiene ceguera, hemianopsia es que de un lado no ve, y cuadrantonopsia es que de un cuadradito no ve ese paciente. Ejemplo, en la letra B, por ejemplo, hay una lesión en el quiasma óptico. Si se dan cuenta, se han dañado las dos fibras nasales que pasan por el quiasma óptico. Ese paciente no va a ver a los lados temporales. Pero, por ejemplo, si se daña el A, que es el nervio óptico, el rojo es la fibra nasal y el azul es la fibra temporal. Ese paciente no va a ver solamente del ojo derecho, no va a ver el derecho, pero sí va a ver el izquierdo.
Esto es importante, por eso el entrecruzamiento, que entiendan. Si se acuerdan esta tablita, va a ser más fácil. Esto también les puede preguntar. Siguiente. Eso es la vía óptica. Tienen que conocer, como les dije, primera, segunda y tercera neurona. ¿Dónde inicia y dónde termina? La vía acústica, lo mismo. Ya hablamos de sonidos. El principal órgano donde se producen los sonidos, hablando histológicamente, es el órgano de Corti. Eso ya lo van a ver en histología. Pero tienen que saber que el órgano de Corti tiene células, y esas células van a terminar en un ganglio, que es el ganglio coclear. Siguiente. Entonces, primera neurona, ganglio coclear. Por si acaso, siempre la primera neurona, cuando se refiere a conducción sensorial, tiene que ver con ganglios. Si, por ejemplo, iniciara una vía en el facial, ¿cuál sería su ganglio? El ganglio genicular. ¿Y el trigémino, cuál sería su ganglio? El de Gaser. En cambio, en el sistema sensitivo general, por ejemplo el termoalgésico, siempre inicia en otro ganglio, en este caso los ganglios raquillos dorsales. Esa sería la primera neurona. Entonces, como esto estamos hablando de audición, la primera neurona es el ganglio coclear. Esa es la respuesta. Luego va a ingresar mediante el medio acústico al tallo cerebral. Siguiente. Ya la segunda neurona, ¿dónde los vamos a encontrar? En los núcleos cocleares. Ahora, los núcleos cocleares se encuentran en la unión entre el puente y la médula oblongada, y son dos, uno anterior y otro posterior. Y se les pregunta, ¿cuál es la segunda neurona de la vía acústica? Los núcleos cocleares anterior y posterior. Luego de que pasa aquí las fibras, van a seguir tres caminos. Caminos que prácticamente son iguales. ¿Qué es lo importante de estos caminos? Que van a cruzar al otro lado. Siguiente. Si ven en la gráfica, dice nervio coclear y las fibras azules se entrecruzan y suben por el otro lado. Ese entrecruzamiento se llama cuerpo trapezoide. Si yo les pregunto, ¿cuál es la función del cuerpo trapezoide? Es la vía acústica. Tiene relación con los sonidos. Y luego lo mismo pasa, lo mismo que la vía óptica. Llega al cuerpo geniculado ya no lateral, al cuerpo geniculado medial, y del cuerpo geniculado medial va a pasar a la corteza auditiva. Y esa es pregunta igual de examen. ¿Cuál es el área auditiva? 41 y 42 de Rosen, que se encuentra. El giro es igual que circunvolución, prefiero yo llamarlo giro, es más fácil. El giro temporal transverso. ¿Cuál es el giro temporal transverso? Cuando abren el lóbulo frontal y temporal, adentro está la ínsula. Ahí se encuentra el área auditiva. Se llama también área de Heschel, el área auditiva. Siguiente. La vía vestibular es parecido a la vía acústica. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Dónde inicia? Inicia ya no en el ganglio coclear, va a iniciar en el ganglio vestibular. Pero la recepción va a tenerla en el utrículo, en el sáculo y en los conductos semicirculares. De ahí pasa al ganglio vestibular. Siguiente. Primera neurona, ganglio vestibular. Esa es la respuesta. Siguiente. Segunda neurona, núcleos vestibulares, que se encuentran en el tallo cerebral, justo en la unión del puente y la médula oblongada. ¿Cuántos núcleos vestibulares hay? 4. Ya no son 2 como los cocleares, son 4. Esa es la segunda neurona. Siguiente. Y la tercera y cuarta neurona
va a depender mucho de dónde se dirijan. Por ejemplo, si se van a dirigir al cerebelo, van a llegar al lóbulo flóculo nodular. Si se acuerdan, el lóbulo flóculo nodular es el arquicerebelo. El arquicerebelo controla el equilibrio. Yo les decía, ¿quién creen que tiene más desarrollado el arquicerebelo? ¿Un gato o nosotros? El gato, porque ellos tienen buen equilibrio. ¿Quién creen que tiene mejor desarrollado el neocerebelo? ¿El gato o nosotros? Nosotros, porque podemos tener mayor coordinación y simetría con las manos, por ejemplo. Depende de la especie, incluso, qué lugar del cerebelo ha sido desarrollado. El lóbulo flóculo nodular, no se olvide, está en relación con el equilibrio. Por eso, cuando hay lesión a nivel del oído, se ha dañado la vía vestibular y no también tiene caídas por falta de equilibrio. La vía está dañada. Una vez que llega al lóbulo flóculo nodular, la cuarta neurona son los núcleos del techo, en este caso igual de cerebelo. Pero estos núcleos del techo van a descender y van a formar el fascículo vestíbulo espinal. Su nombre lo indica, vestíbulo espinal. Va de la vía vestibular a la médula espinal. Y recuerden, la médula espinal tiene relación con los músculos, sean extensores. Eso nos mantiene erguidos o nos mantiene con un buen tono muscular. Siguiente. La vía gustativa, de la misma forma, conocer las neuronas. Primera neurona, ¿dónde inician? Siempre en ganglios. En este caso, van a iniciar en 3 ganglios. Si se acuerdan de la inervación de la lengua, por delante de la B terminal, los 2 tercios anteriores está el facial. Por detrás de la B terminal está el glosofaringeo. Y en las fauces, llegando al epiglotis, está el bar. Son 3 pares craneales, el 7, el 9 y el 10. Cada uno tiene un ganglio, el ganglio peniculado del facial, el ganglio inferior del glosofaringeo y el ganglio inferior del bar. La primera neurona son los ganglios de esos pares craneales. Esa es la respuesta. Siguiente. La segunda y tercera neurona. Una vez que los ganglios reciben la señal, todo par craneal llega al tallo cerebral, a su núcleo. ¿A qué núcleo va a llegar? ¿Qué es la segunda neurona? El núcleo gustativo. El núcleo gustativo es una partecita del haz solitario. Así se llama, haz solitario. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la segunda neurona de la vía gustativa? Núcleo gustativo. Y la tercera neurona es, acuérdense, toda vía sensitiva general termina en el tálamo. Esa es el área que llega y se recepciona. Es como la comunicación del cable, ¿no? Llega a un área de recepción y manda señal. Es como el router del internet, el tálamo. Llega ahí, manda señal a todos los electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Tercera neurona, núcleo ventral. Ya no va a ser posterolateral. ¿Qué fascículo llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo? El espino talámico. Toda sensibilidad protopática, epicrítica, termalgésica, de presión, pasa por el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Lateral. Solo la vía gustativa va a ir al núcleo ventral, en este caso posteromedial. Medial. Los demás todos pasan por el lateral. Y una vez que llegan al tálamo, van a ir a la corteza, en este caso gustativa, que es el área 43 de Brodmann, que se encuentra en el giro parietal postcentral. Pues en el área sensitiva, pero por debajo. Ese es el área 43 de Brodmann. Si les preguntan en el examen cuál es el área de Brodmann y del gusto, área 43.
Siguiente. Y por último, la vía olfatoria. La vía olfatoria se encuentra en el techo de las cavidades nasales, que son células que van a atravesar lo que es la lámina cribosa. Siguiente. La primera neurona van a ser las células olfatorias. Si les preguntan, primera neurona, células olfatorias. Estas células van a formar el medio olfatorio, que son pequeñas raicillas que van a atravesar lo que es la lámina cribosa del etmoides y van a formar lo que es el bulbo olfatorio, que está descansando ahí, encima de la lámina cribosa. Siguiente. La segunda neurona va a estar formado por el tracto óptico. El tracto óptico, hay células mitrales y células en penacho. Esto más para histología. Pero luego del bulbo olfatorio le sigue el tracto olfatorio. Este tracto olfatorio se va a dividir en dos. Uno lateral o estría lateral y otro medial. Siguiente. Entonces, la vía olfatoria, una vez que llega al tracto olfatorio, va a ir a la corteza entorrinal, se llama. Ento significa dentro y rinal, obviamente, nariz. Y esta va a estar localizada cerca al lóbulo temporal, en el área 28 de Broca. Esto mucho tiene que ver con el sistema límbico, el hipocampo, el lóbulo piriforme. Por ejemplo, si a veces uno huele un perfume de alguien en otra persona y se acuerda de otra persona. Si yo huelo un café, me acuerdo tal vez de una tarde que tomo café con otra persona. Está asociada a la memoria con la olfacción. ¿Por qué? Porque en la corteza temporal está la memoria y ahí también está el área de la olfacción. Por eso muchas veces recordamos cosas con solo percibir algunos olores. Siguiente. Esa es la vía de conducción sensorial. 5 sentidos. Acuérdense, primera, segunda y tercera neurona y áreas de Brodmann, que siempre preguntan eso. No estudien a detalle algunas cosas, ¿no? Sino acuérdense de núcleos, dónde inicia y dónde termina. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a conducción sensorial de sentidos? El siguiente tema que me han invitado a dar es vasos del sistema nervioso. Este tema es súper facilito. Es el más fácil, yo creo, de neuroanatomía. Todo es con lógica. No son como las arterias de las extremidades, por ejemplo, que era tal vez más detallado. Siguiente. ¿Cómo vamos a dividir el estudio de arterias? Se divide en arterias de la médula espinal y arterias del encéfalo. Cuando me refiero a encéfalo, es cerebro, tallo cerebral y cerebelo, porque sus tres componentes. Entonces, los vasos de la médula espinal van a ser sobre todo dos importantes. Lo que tienen que saber es que por delante de la médula espinal, este es un corte horizontal de la médula espinal. Vemos la sustancia gris, la sustancia blanca, la raíz anterior, motora, la raíz posterior sensitiva y el medio. Por delante, en el surco medio anterior, se encuentra la arteria espinal anterior, arteria espinal de médula espinal, y se encuentra anterior. Solo hay una arteria espinal anterior. Por detrás están dos arterias, que es la arteria espinal posterior. Y están en medio de la fisura que separa los cordones, ¿no? El cordón posterior y el cordón lateral. Eso tengo que encontrar siempre. Dos arterias espinales posteriores y una anterior. ¿Qué es lo fácil de esto? Yo les pregunto, ¿cuál es el origen o de dónde vienen las arterias espinales? Respuesta, arteria vertebral. La arteria vertebral es rama de la arteria subclavia.
La arteria subclavia es rama del tronco brachiocefálico en el lado derecho y del arco de la aorta en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, no me tengo que aprender de memoria de dónde viene o qué ramas son abundantes, sino que yo sé que ambas arterias, la espinal anterior y posterior, viene de la arteria vertebral y se acabó. Más abajo, por ejemplo, en regiones torácicas y lumbares van a venir de otras arterias, por ejemplo, las arterias intercostales, las arterias de la aorta, pero eso no les van a preguntar. Siguiente. Esto es la irrigación de la médula espinal. Así de fácil. Les doy un ejemplo clínico. ¿Qué pasa si se lesiona la arteria espinal anterior? Ya, se afecta áreas motoras. ¿Qué pasa si se lesionan las espinales posteriores? Afectación sensitiva. Si se dan cuenta, han razonado, porque saben que la médula espinal, por delante está la raíz motora y la parte motora, y por detrás la área sensitiva. Así es. Así de fácil es la irrigación. Arterias del encéfalo. ¿Qué hay que acordarse de arterias del encéfalo? Dos cosas. Uno, que el encéfalo, me refiero al cerebro, tallo cerebral y cerebelo, está irrigado por dos sistemas. En este caso, dos arterias. Por delante, la carótida. Pero hay dos carótidas. La carótida interna. La carótida interna es rama de la arteria común o arteria carótida primitiva, ¿no? Sabemos que la arteria carótida externa va a irrigar todo lo que es la región de la cara, la arteria maxilar. En cambio, la carótida interna va a ingresar al cráneo por el conducto carótido. Pregunta para ustedes: ¿la arteria carótida interna da una rama en el cuello? Rama colateral. No da ramas. En el cuello no va a dar ramas la arteria carótida interna. La primera rama que va a dar la carótida interna dentro del cráneo es la arteria oftálmica. Ya han llevado visión, ¿no? La arteria oftálmica va a dar la arteria central de la retina, que es la que va a irrigar la retina. Entonces, por delante está la carótida interna y por detrás la arteria vertebral. Esas dos sistemas van a irrigar el encéfalo. No hay otras dos arterias que van a irrigar el encéfalo. Siguiente. Arterias vertebrales. Fácil. Ya hemos recordado. La arteria vertebral nace de la arteria subclavia. La arteria subclavia es rama del tronco brachiocefálico del lado derecho y en el lado izquierdo del arco de la aorta. La arteria vertebral va a ascender por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Hay 7 vértebras cervicales. ¿De qué agujero ingresa? ¿O por qué agujero? C6. Pregunta siempre de exámenes. ¿Por dónde ingresa la arteria vertebral? No va a ingresar por el C7. Inicia por el C6. Asciende y llega al agujero magno. Ingresa por el agujero magno del hueso occipital. Una vez que ingresa, va a ir por delante de la médula oblonga y, como ven en el gráfico, se va a unir con la otra vertebral y van a formar la arteria basilar. ¿Qué ramas va a dar la arteria vertebral? ¿Qué es lo importante? Que las arterias espinales anterior y posterior, ¿de dónde nacen? De la arteria vertebral. Entonces, ¿cuáles van a ser ramas colaterales de la arteria vertebral? Las arterias espinales. Las arterias radiculares ni lo tomen en cuenta. Y hay otra arteria importante, colateral. La arteria cerebelosa póstero inferior. Pregunta de examen: ¿qué creen que irriga la arteria cerebelosa póstero inferior? Primero va a irrigar el cerebelo.
Si alguien me dice va a llegar al cerebro, está mal. Su nombre mismo dice, arteria cerebelosa. Va a llegar al cerebelo. Te está indicando incluso qué parte, postero e inferior. La cara inferior y posterior del cerebelo. Esa parte del cerebelo va a llegar. Hay una pregunta en el ARN, dice, el síndrome de Wallenberg se produce por lesión de qué arteria. La cerebelosa posterior inferior. El síndrome de Wallenberg es un síndrome clínico donde se afectan estructuras. Eso no lo van a llevar en neurología. Wallenberg es el que lo ha descubierto, pero es un síndrome que cuando eso se ve en una resonancia o en una tomografía es porque se ha lesionado esta arteria, está obstruido, ¿no? Tal vez con un coágulo. Ese es el síndrome de Wallenberg. Lesión de arteria cerebelosa posterior e inferior del cerebelo. Siguiente. Una vez que se han unido las dos vertebrales, juntas hacen la arteria basilar. ¿Por qué creen que se llama arteria basilar? Antes, en la terminología clásica francesa, el hueso occipital, lo que llaman ahora clivus, se llamaba apófisis basilar. Por eso se llama arteria basilar. La arteria basilar se encuentra en un surco, en el surco del puente, de la protuberancia, pero por debajo está el clivus. Justo en el medio está la arteria basilar, por eso se llama. Entonces va a recorrer todo lo que es la parte anterior del puente y va a dar también ramas colaterales. De estas, ¿cuáles son importantes? De estas 5, 3 son importantes. Primero, arteria laberíntica. ¿Qué denotan con laberinto? Exacto, los conductillos semicirculares son como laberintos. La arteria laberíntica va a ir a irrigar el conducto liquidital. ¿Qué nervio le acompaña a la arteria laberíntica? El octavo par craneal, juntitos, ¿no? La cuarta rama es la arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Qué creen que irriga la arteria cerebelosa anteroinferior? Primero irriga el cerebelo, no el cerebro, y después del cerebelo la parte anterior e inferior. Diferente a lo que era la arteria cerebelosa posterior inferior, que irrigaba la parte posterior del cerebelo. Esta ya irriga la parte anterior del cerebelo. Y la 5, arteria cerebelosa superior. ¿Qué creen que irriga la cerebelosa superior? Irriga el cerebelo primero y la cara superior. Esas 3 arterias, la cerebelosa posterior inferior, anterior inferior y la cerebelosa superior, son las 3 arterias que irrigan el cerebelo. Esa acuérdense. Siguiente. Una vez que la arteria basilar asciende, la protuberancia se divide en 2 ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. De estas cerebrales posteriores, ¿qué es lo importante y que se recuerde? Van a delimitar junto con la arteria cerebelosa un espacio donde va a pasar el tercer par craneal, el nervio oculomotor. ¿Cuál es el origen aparente del oculomotor? ¿Cuál es el origen real del nervio oculomotor? Real es donde está su núcleo. Todos los núcleos están en el tallo cerebral. Entonces, ¿dónde está el origen real? Pues el núcleo del oculomotor. ¿Está en el mesencéfalo, está en la protuberancia o está en el bulbo? En el mesencéfalo. Ya, mesencéfalo. Alrededor de la sustancia periacuestal. Exacto. Ese es el origen real.
El origen aparente significa por dónde sale. Ni modo que si el origen real es el mesencéfalo, salga por el bulbo. Va a tener que salir cerca al mesencéfalo. ¿Cuál es el origen aparente del oculomotor? A nivel de la fosa interpeduncular. A nivel de la fosa interpeduncular. Los pedúnculos cerebrales están en la parte anterior del mesencéfalo. Por ahí sale el nervio oculomotor, el tercer par. Y ese está relacionado con las arterias cerebrales posteriores. Cuando hay, por ejemplo, un aneurisma cerebral, aneurisma significa como un globito de agua que se ha formado en una arteria. Esta arteria puede romperse, ¿no? Eso es un aneurisma. Si tengo un aneurisma de la arteria cerebral posterior, ¿qué nervio creen que se va a afectar? El oculomotor. Si se lesiona el oculomotor, ¿ustedes creen que voy a tener el reflejo pupilar? ¿Cómo va a estar la pupila? Dilatada. Ustedes le hacen con la luz y ese paciente no va a poder cerrar la pupila, siempre va a estar grande, porque se ha afectado el tercer par, porque está siendo comprimido por un aneurisma de la cerebral posterior. Eso es lo importante, para eso se tiene que saber neuroanatomía, para saber la clínica de un paciente. ¿Cuáles son las ramas importantes de las cerebrales posteriores? Como se han dado cuenta, son varias ramas. ¿Cuáles son las importantes? Dos son importantes. Uno, la arteria coroidea posterior. Cuando lean coroideo, significa ventrículos. En los ventrículos están los plexos coroides. Si ustedes me dicen que la arteria coroidea, ¿qué irriga? Irriga los plexos coroideos de los ventrículos. Esa es la respuesta. Y la arteria calcarina. ¿Qué creen que irriga la arteria calcarina? La fisura calcarina. Entonces, las cerebrales posteriores van a irrigar lo que es parte del lóbulo occipital en la cara medial. Esas dos son las ramas importantes. Las demás, obviamente, se las encuentra, pero su nombre mismo dice, arterias cuadrigeminales van a irrigar la lámina cuadrigémina que se encuentra en el mesencéfalo. Siguiente. Entonces ya hemos llevado el sistema vértebro-basilar. Inician las dos vertebrales, se unen y forman la arteria basilar, y de la basilar sus dos ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores. Ahí termina. El sistema carotidio es todo lo que está por delante. La arteria carótida, una vez que ingresa al cráneo por el conducto carotidio, va a llegar al seno cavernoso. El seno cavernoso, como dice, es una caverna rodeada de sangre venosa. Si yo les preguntara qué pares craneales o nervios pasan por la pared lateral del seno cavernoso, ¿qué nervios craneales van a la cavidad orbitaria? Que no es el óptico. 3, 4, 6. Y el trigémino tiene algo que ver con la rama oftálmica, ¿no ven? La B1. Esos pares craneales están en la pared lateral del seno cavernoso. Todos estos pares van a ir a la cavidad orbital. El que va al globo ocular es el nervio óptico, pero a la cavidad orbitaria, a los músculos extraoculares, van los pares craneales 3, 4, 6 y el B1, ¿no? La rama oftálmica del trigémino. Todos estos conforman la pared lateral del seno cavernoso, rodean a la carótida. Una vez que la arteria carótida sale del seno cavernoso, da su ramita, la arteria oftálmica, que se va a ir acompañando al nervio óptico, y recién va a dar las arterias, primero dos colaterales. Uno, si hay una coroidea posterior, tiene que haber una coroidea anterior.
Todo lo que hay anterior hay posterior, todo lo que hay superior hay inferior, todo lo que hay lateral hay medial. Coroidea anterior, ¿qué va a irrigar la coroidea anterior? Ventrículos, ¿por qué va a irrigar los plexos coroideos? Y la comunicante posterior. Su nombre indica comunicante posterior. Va a comunicar hacia posterior. Ahí diciendo eso. Y una vez que la carótida sale, junto a la clinoides anterior, va a dar dos ramas terminales. Una que es la cerebral media, que se va a ir por la fisura lateral o vesícula, y otra, la cerebral anterior, que se va a ir por la fisura interhemisférica. Recuerden ahora entonces, ¿cuántas arterias cerebrales hay? Cerebrales. Cerebral posterior, cerebral media y cerebral anterior. ¿Cuántas arterias cerebelosas hay? 3. Cerebelosa posterior, inferior, anterior inferior y superior. 3. La cerebral posterior ya hemos hablado, que es rama terminal de la basilar. La cerebral anterior, siguiente. La cerebral anterior va a ir por la fisura interhemisférica y se va a unir a su contralateral, que es la comunicante anterior. Entonces, la cerebral anterior va por la fisura interhemisférica. Va a dar algunas ramas. ¿Cuáles son las importantes? 3 son importantes. La primera es la arteria central anteromedial. Difícil de acordarse eso, arteria central anteromedial. Prefiero llamarla arteria recurrente de Hübner. ¿Qué es recurrente? Es una arteria que sale de la cerebral anterior y vuelve. Está recurriendo, es recurrente. Es como igual que es repitente, está volviendo. ¿Correcto? Recurrente. Y Hübner es el que lo ha descubierto. Prefiero acordarme de eso a acordarme de arteria central anteromedial, que a mí me parece más complejo. Entonces, la arteria recurrente de Hübner es rama de la arteria cerebral anterior. Y miren lo que va a irrigar. Es una arteria que se entra profundo y va a irrigar los núcleos de la base: caudado, putamen, lobo pálito. Pregunta para ustedes. Si la de recurrente de Hübner se lesiona, que hay daño de la cápsula interna, ese paciente, ¿qué va a tener? ¿Qué fascículos pasan por el brazo posterior de la cápsula interna? Córtico espinal y el espino talámico. El espino talámico y el córtico espinal. Entonces ese paciente va a tener hemiplegia o hemiparesia, la debilidad del hemicuerpo, sea derecho o izquierdo, depende cuál es la afección. ¿Por qué va a pasar eso? Porque se ha afectado la cápsula interna. ¿Qué arteria? La arteria recurrente de Hübner. Es una ramita delgadita. La otra importante son las que están por arriba del cuerpo calloso. Esta es una imagen sagital de la cara medial del hemisferio. Hay dos importantes. Una es la arteria calloso marginal. La arteria cerebral anterior asciende, rodeando la rodilla del cuerpo calloso y se va hacia arriba. ¿Por qué se llama calloso marginal? Porque está casi al margen del borde superior del hemisferio. Por eso es calloso, porque está encima del cuerpo calloso, y marginal, porque está más arriba. Y la otra es la pericallosa, peri, de periférica. Está rodeando el cuerpo calloso. Esas dos ramas son importantes, porque van a irrigar esa parte medial, tanto del área motora como sensitiva. Pregunta para ustedes: ¿qué pasa si se lesiona la arteria calloso marginal? Si se obstruye, ¿qué va a tener ese paciente? Acuérdense del homúnculo motor. ¿Creen que ese paciente
¿Qué no va a mover? ¿El brazo o la pierna? El brazo, ¿Cuál no va a mover? el brazo. La pierna. En la cara lateral del cerebro está el homúnculo motor, el brazo, el hemicuerpo, el tronco, la lengua, la boca. Pero en la parte medial está la pierna y el pie. Si se obstruye, por ejemplo, la arteria calloso-marginal, ese paciente va a mover el brazo. Lo que va a estar paralizado va a ser la pierna. Porque va a estar esa parte que no ha llegado sangre, se va a morir y no va a poder mover la pierna. Siguiente. La arteria cerebral media es todo lo contrario a la cerebral anterior. Va a llegar a la cara anterolateral del hemisferio cerebral. Va por la fisura de Silvio o fisura lateral. Y si se dan cuenta va a dar varias ramas. Lo importante de esto es que se acuerden que la función de la arteria cerebral media es irrigar el homúnculo motor. Ahora sí les pregunto lo mismo. Si este paciente sufre, se obstruye la cerebral media, ¿qué no va a poder hacer? Está paralítico. Se va a paralizar, ¿no? La corteza motora, se va a afectar el haz piramidal, se va a afectar el haz córtico-espinal. En sí va a haber una parálisis de la mitad del cuerpo. Pero a predominio de qué? Del brazo y el tronco. La pierna tal vez lo mueva, porque en la cara medial está la pierna, ¿no? El área del homúnculo motor. Las demás ramas, depende de dónde va. Si digo arteria angular, va al giro angular, que es parte del lóbulo parietal. Si por ejemplo menciono la arteria temporal anterior, medio y posterior, va al lóbulo temporal. O sea, no hay donde perderse, no hay donde no saber qué irriga, ¿no? Siguiente. Esas arterias. En cuanto a las venas, tienen que saber dos cosas. Uno, el encéfalo solo tiene, pues, el único lugar donde encontramos senos venosos. Senos venosos es la dura madre ha formado unos conductos duros, fibrosos, y por ahí circula la sangre venosa. Eso no van a encontrar en ninguna parte del cuerpo. Y también tenemos un sistema profundo donde hay venas, ¿no? Venas relacionadas con estructuras internas. En cuanto a los senos venosos, los más grandes, ¿no? Los que se notan y siempre van a encontrarlos, son el seno sagital superior, que está por encima de la hoz del cerebro, el seno sagital inferior, que está en el borde inferior de la hoz del cerebro. El longitudinal inferior se va a unir al longitudinal superior mediante el seno recto. Y esos van a formar lo que se llama tórcula o prensa de erógeno. Pregunta para ustedes, en el hueso, ¿dónde se encontraría la tórcula? ¿Cómo yo sé? Palpando, digamos, ¿dónde se encuentra la tórcula? En el occipital. ¿Cuál es la estructura que me indica eso? La protuberancia occipital externa. Ahí está más o menos la tórcula. Y hay otros senos. El que se va lateralmente se llama seno transverso, por eso se llama transverso, que se va lateralmente. Abajo hay un seno muy delgadito que está en el medio de la línea media en el vermis, se llama seno occipital. Y el seno transverso se va a comunicar con el seno sigmoide, o sea, se va a continuar con el seno sigmoide, y el seno sigmoide va a acabar en la vena tubular interna y va a desembocar al sistema venoso general, ¿no? Esos son los senos. Me acuerdo que en el examen yo les amarré o les hice denotar qué pasa por este canal.
era en el peñasco del temporal. Por el borde póstero superior pasa el seno petroso superior. Por el borde póstero inferior pasa el seno petroso inferior. Eso es en el peñasco, son senos. En una cirugía, por ejemplo, cuando sangra un seno venoso, pues sí da miedo, porque sangra con mucha fuerza y repararlo es bien dificultoso. Hay pacientes que se mueren cuando hay desgarro del seno. Imagínense quitar el hueso y se desgarra todo. Un paciente se muere en quirófano. Y se he visto casos de esos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos senos. O si un coágulo llega a un seno venoso, se infarta ese cerebro. No llega sangre, el cerebro se hincha y se muere el paciente. Entonces hay que tener respeto a los senos venosos. Siguiente. Las venas cerebelosas no tienen mucha importancia porque van a ser venas delgadas que van a confluir y van a llegar a los senos, o mejor dicho, a las venas profundas. Dos venas importantes superficiales encontramos en el cerebro. Una que es superior y otra inferior. Vean el gráfico bien. La primera se llama vena anastomótica superior o de Trola, anteriormente un epónimo, y abajo la vena anastomótica inferior o de la B. Si me dice que es anastomótica, ya me está dando una referencia de que esa vena se va a dirigir a un seno, se va a comunicar con un seno. Si es anastomótica superior, se va a comunicar con el seno longitudinal superior. Si es anastomótica inferior, se va a comunicar con el seno transverso. Esas son las venas más importantes superficiales del cerebro que hay que respetar. En una cirugía, yo he visto que se daña la vena anastomótica inferior, se infarta esa parte, en el lóbulo temporal. Las demás venas son varias, son pequeñitas, no tienen mucha relevancia clínica importante, ¿no? Pero estas dos venas anastomóticas hay que respetarlas. Siguiente. Y las venas profundas. ¿Qué es lo importante de las venas profundas? Tres venas hay que aprender. La vena cerebral interna, que está pegada a los tálamos y que van a ir a confluir a la vena cerebral magna. Y de la vena cerebral magna va a pasar al seno recto. La vena cerebral magna, como ya les dije, recoge sangre de las venas cerebrales internas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el tálamo y el núcleo estriado o el caudal. Es un esquema del arenero. Y la vena basal de Rosenthal. Esta vena basal de Rosenthal se encuentra más abajo que la cerebral interna y de la misma forma va a terminar en la vena cerebral magna. Este es el sistema venoso profundo. Todas estas tres venas tienen que aprenderse. Siguiente. Aquí hay algunos gráficos de NET que resumen prácticamente todo lo que es la circulación, ¿no? El sistema carotidio, vean, carótida común, se dan dos ramas, la carótida externa que va a la cara, la carótida interna que ingresa por el peñasco y llega a la clinoides y da sus ramas. Por detrás, la arteria subclavia, que va a dar su primera rama a la vertebral, pasa por los orificios transversos de las cervicales, llega al agujero magno y se va a unir a nivel de esclino. Ese es el sistema, que forma el polígono de Willis. Lo mismo en el otro gráfico. Siguiente. Esta es una imagen de la base del cerebro. Por delante de la médula oblonga, dos vertebrales se unen, da la arteria basilar. La arteria basilar se divide en dos, que da la cerebral posterior. Y por delante están las carótidas. La que se va lateralmente es la cerebral media, la que se va hacia adelante es la cerebral anterior. ¿Cómo se comunican ambos sistemas? Si yo les pregunto en el examen. Se unen mediante la arteria comunicante posterior, el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Siguiente.
Esto es lo mismo, es una imagen anterior, pero aquí si se dan cuenta, miren la relación que tiene el tercer par, que está en medio de la cerebral posterior y la cerebelosa superior, justo en medio. Y en del lado derecho, lo que les decía, de la cerebral anterior nace la recurrente de Kirchner y van a ir a irrigar los núcleos de la base. Siguiente. Es una imagen lateral de lo que son las arterias cerebelosas inferior, anterior y superior. Miren de dónde se desprende y a dónde va a irrigar el cerebelo. Siguiente. Esta es una imagen de un seno venoso. ¿Cuál es la función de los senos? Drenar el líquido cefalorraquídeo. Si sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, en algún lugar tiene que absorberse. Entonces, ¿dónde se absorbe? En las granulaciones aracnoideas, antes se llamaba granulación de fracción, que son esos ramilletes rosas. Pero el líquido que está ahí tiene que ir a drenar ¿a dónde? A los senos venosos. Eso hemos visto cuando hemos sacado en el cadáver unas granulaciones que están pegaditas al seno sagital superior. Siguiente. Lo mismo, ¿no? Es una imagen horizontal, tenemos al seno recto, a los lados los senos transversos y terminan en la torco. Y lateralmente, en relación con el peñasco, tenemos al seno pectroso superior que está por arriba y al seno pectroso inferior que está por debajo. Y adelante tenemos, en relación con todos los pares craneales que van a la cavidad orbitaria, el seno cavernoso, ¿no? Y la imagen lateral de su derecha, lo mismo: seno sagital superior, seno sagital inferior, el seno recto, los senos pectrosos, la vena cerebral magna que termina en el seno recto, y todos van a confluir a la tórcula. Siguiente. Y esta es la imagen del drenaje venoso profundo. Arriba tenemos la vena cerebral interna y abajo la basal de Rosenthal. Ambas van a confluir en la cerebral magna. Siguiente. Este es un video de una endoscopía. Me dirán, ¿para qué sirve conocer arterias? Para no dañar justamente esas estructuras. Es una endoscopía, se pone una camarita y se explora parte de lo que es el cerebro. Lo que están viendo, por ejemplo, eso es una membrana. Este es un niño que tenía un quiste. Hay que perforar esa membrana para que se comunique el líquido cefalorraquídeo. Nos encontramos debajo de esa membrana, están parte de lo que es el tallo cerebral, y lo van a ver. Lo que está ahí, el blanquito, es una cánula muy delgadita. Y tenemos que perforar eso. ¿Lo puedes adelantar el video? Hasta el minuto 5 más o menos. Ahí se ha perforado parte, ¿no? Y yo entro a explorar y van a ver las estructuras que se notan. Este blanquito que ven en su lateral es el tercer par craneal. Si yo lo lesiono, ese paciente va a salir con la pupila dilatada. Llame las referencias, es el tercer par craneal. Lo que está abajo tengo que encontrar el tronco principal, que es la arteria basilar. Yo vuelvo ya, ese es el tentorio, por ejemplo, esta imagen, la tienda del cerebelo. Yo voy a ingresar con la cámara y van a ver la arteria basilar y sus ramitas que salen para irrigar la protuberancia. Este orificio debe medir 3 milímetros. Ingresa, hay que ingresar con cuidado,
Ese es el tercer parquinario, lo motor. Ven esa imagen roja, es la arteria basilar. Y sus ramitas, las arterias pontinas. ¿Ven? Si esa arteria basilar se perfora, el paciente se muere. Pero con este procedimiento nos comunicaron una cavidad con otra y se resuelve ese quiste que tenía este niño, ¿no? Siguiente. Siguiente. Dale siguiente.